nosotros buscamos la palabra conciencia en la Strong, encontraremos varios significados. Vamos a leer uno de ellos. Dice que viene de G4893, que es la palabra griega suneidesis. De una forma prolongada de G4894, copercepción, dice conciencia moral, conciencia habituado. Vamos a ver lo que dice la 4894. Nos dice que solo en dos tiempos pasados, respectivamente, significa comprender o llegar a percatarse, estar consciente, informado, conciencia, considerar, saber. También nos habla de que viene de G1492. Propiamente ver, dice, por implicación, conocer, saber, percibir, reconocer, saber, ver, comprender, conocer, conocido, entender, ignorar, informar, mirar. Y bueno, hay muchos otros puntos más de lo cual nos está hablando, para que nosotros tengamos un poco el significado de conciencia en la Biblia, porque a través de internet encontraremos muchos, pero realmente el importante es el de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque estaremos hablando precisamente de ello, de la conciencia. Algunos puntos importantes sobre la conciencia. Veremos cosas muy interesantes, puntos en los cuales la sierva del Señor ya nos va ampliando, que debemos de tener en cuenta. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener en cuenta todo lo que se refiere a nuestra conciencia. Vamos a meditar en esto. Bienvenidos. Pero antes de todo esto, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en este tema, que realmente me ha gustado mucho tocarlo. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, que está en el cielo, santo y glorificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, por permitir estar aquí una vez más para entender su palabra y para ayudarnos, Señor, a seguir adelante. Quédese con nosotros, quédese con su pueblo, con todos aquellos que aún no le conocen, Señor, para que este mensaje de la verdad pueda llegar, para que podamos, Señor, cada día aferrarnos más a su brazo amoroso, para que cada día podamos prepararnos para su pronta venida. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, contra nuestros pecados. Amén. Y es que, ¿cuánto no hemos escuchado hablar acerca de la conciencia y cuántas cosas se dicen mal de la conciencia precisamente, ¿no? Esto de estudios y de reflexiones podemos encontrar mucho en internet, como lo he mencionado al principio, pero ¿a qué debemos de hacer caso? Pues precisamente lo que dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo 1:19 nos dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguno. Aquí ya el apóstol nos va hablando de tener una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe más de alguno. Realmente que tener buena conciencia, ¿cómo hacemos para tener esa buena conciencia? ¿O cómo hacemos para que esa conciencia esté gobernada por Cristo? Porque puede estar gobernada por el otro. Pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Veremos varios puntos en los cuales la sierva del Señor nos va aclarando ciertas cosas que necesitamos saber. El primer punto nos dice, Satanás intenta ahogar la conciencia. Satanás usa su influencia para ahogar la voz de Dios y la voz de la conciencia. Y el mundo actúa como si estuviera bajo su control. Los hombres lo han elegido como sus dirigentes, se ponen bajo su estandarte, no vienen a Cristo para que pueda tener vida. Apasionados con proyectos de placeres y entretenimientos, se esfuerzan por lo que perece con el uso. Aquí ya nos habla de que Satanás es el experto en intentar acallar nuestra conciencia, intentar acallar la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el mundo actúa, dice, como si estuviera bajo su control, porque los hombres eligen ¿a quién? Eligen a Satanás. Por lo tanto, ¿qué les va a dictar su conciencia? Pues lo que Satanás quiere que les dicte, ¿no? Se ponen bajo su estandarte, dice, y no vienen a Cristo para hacer que Él vaya moldeando nuestros caracteres y que nuestra conciencia nos vaya hablando de manera adecuada.
El punto número 2, ¿cuándo podemos confiar en la conciencia? Hay quien dice, mi conciencia no me condena al no guardar los mandamientos de Dios, pero en la palabra de Dios leemos que hay buenas y malas conciencias. Y el hecho de que su conciencia no lo condene al no guardar la ley de Dios no demuestra que usted esté sin condenación a la vista de Él. Lleven su conciencia a la palabra de Dios y vean si su vida y su carácter están en armonía con la norma de justicia que Dios ha revelado allí. Ustedes pueden entender, decidir si tienen una fe inteligente o no. ¿Y qué clase de conciencia es la suya? Uno no puede confiar en la conciencia del hombre a menos que esté bajo la influencia de la gracia divina. Satanás se aprovecha de la conciencia y no iluminada, y por ella conduce a los hombres a toda clase de engaños, porque no han hecho de la palabra de Dios su consejera. Muchos han inventado un evangelio propio, en la misma manera que han sustituido con una ley propia la ley de Dios. Y aquí está otro asunto. ¿Cuándo nosotros podemos confiar en nuestra conciencia? Porque, como nos dice aquí, nos da un ejemplo. Hay personas que dicen, mi conciencia no me condena a no guardar los mandamientos. Soy libre, en Cristo soy libre. El Señor clavó los mandamientos ahí en la cruz. Por lo tanto, yo no siento que la deba guardar. Pero ya en la palabra de Dios nos habla de que hay buenas y malas conciencias. No todo lo que nos dicta nuestra conciencia puede ser bueno. ¿Cuál es la forma de saber que nuestra conciencia está del lado bueno? Pues hay que llevar la conciencia precisamente a la palabra de Dios y vean si su vida y su carácter están en armonía con la justicia de Dios que ha revelado ahí mediante el qué, mediante su ley, lo que precisamente están diciendo que no ven nada de malo en no guardarla. Uno no puede confiar, dice, en la conciencia del hombre a menos que ésta esté bajo la influencia de la gracia divina. De otra manera, la conciencia está totalmente cauterizada. ¿Por quién? Por el enemigo. Dice, muchos han inventado un evangelio propio en la misma manera en que han sustituido la ley propia por la ley de Dios. ¿Pero por qué? Porque esa conciencia realmente no está dirigida por el Espíritu Santo, sino está dirigida por el enemigo de las almas. Dios no fuerza la conciencia. Dios no violenta nunca la conciencia. Pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a los que no puede seducir de otro modo. Por medio del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Dios nunca nos forzará a hacer nada, porque Él no quiere que las cosas se hagan por obligación. Él quiere que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos por amor. En cambio, el enemigo, aunque nos dice lo contrario, y sobre todo esto es lo que hoy en día nos está mostrando en las películas por medio de la televisión, del cine y de todo lo que él pueda utilizar para hacernos ver esto, es quien constantemente está violentándonos para seducirnos, para que caigamos, que de otro modo, así a la fuerza, no podría hacerlo. Por medio del temor, dice la fuerza, procura regir la conciencia y hacer tributar su homenaje. En cambio, él dice, y siempre ha acusado a Dios de hacer esto, de hacer lo que él hace. Como dicen por ahí un dicho, el ladrón juzga por su condición. Lo que él hace es lo que le está tributando al Señor que hace. Pero completamente sabemos que no es así, que Dios nunca va a violentar nuestra conciencia. Él va a esperar que nosotros, si realmente lo queremos, y si no es demasiado tarde, vayamos y le entreguemos a Él nuestra conciencia, le entreguemos a Él nuestra alma para que Él vaya moldeándola para prepararnos para cuando Él venga. Las cicatrices permanecen para siempre. ¿Qué ganó ese defraudador con su proceder mundano? ¿Cuán grande fue el precio que pagó por su éxito? Ha sacrificado su noble hombría y ha comenzado a marchar por el camino que conduce a la perdición. Quizás se convierta, quizá vea la impiedad de su injusticia con sus prójimos y haga restitución hasta donde sea posible. Sin embargo, las cicatrices de una conciencia herida permanecen para siempre. Es una cita fuerte, pero ya lo hemos dicho anteriormente, no como la conciencia, pero sí hemos dicho que nuestras acciones tienen consecuencias y esas consecuencias no se pueden borrar, están ahí. Y en este caso dice que cuando nosotros realmente violentamos nuestra conciencia, cuando nosotros vamos por el camino que no debemos de ir, ¿qué pasa? Que esas cicatrices en esa conciencia quedarán para siempre, no las podemos borrar. Es como cuando nos hacemos una herida.
Esa herida se cierra, se sana, pero queda ahí visiblemente. Y hay alguien que tendrá esas heridas por siempre. Esas heridas, pero en este caso no porque él violentó su conciencia, sino porque el hombre lo hizo. Por lo tanto, él llevará las heridas en sus manos y en sus pies y en su costado, que nos mostrarán y que siempre veremos lo que costó el que nosotros hayamos hecho caso a Satanás. No entrometerse en las conciencias de los demás es otro punto. La conciencia con respecto a las cosas de Dios es un tesoro sagrado en la cual ningún ser humano, no importa cuál sea su posición, tiene derecho a entremeterse. Nabucodonosor ofreció a los hebreos otra oportunidad y cuando la rechazaron, se puso muy violento, ordenó que se calentara el horno de fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Les dijo a los cautivos que los echaría dentro del horno. Llenos de fe y confianza, vino la respuesta: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Y si no lo hace, bien, nos hemos consagrado a un Dios fiel. Nadie puede entrometerse en la conciencia de otros. Eso es algo que siempre lo repetimos. La conciencia con respecto, dice, a las cosas de Dios es un tesoro sagrado en el que ningún ser humano, no importa, sea quien sea, tiene derecho a entremeterse. Solamente Él y Dios son los únicos que tienen derecho a decidir. Nosotros no podemos decidir por los demás, tampoco podemos ser conciencia de los demás. Cada persona tiene que saber su camino, cada persona tiene que saber y decidir por sí misma. Es algo que no nos toca hacer. Y si lo estamos haciendo, realmente estamos aquí siendo como Nabucodonosor. Estamos siendo como el enemigo. No podemos forzar a nadie a hacer lo que no quiere. Y por último tenemos una conciencia pura, es una adquisición maravillosa. Una conciencia libre de ofensas hacia Dios y los hombres es una adquisición completamente maravillosa. No hay nada que dé más paz que una conciencia pura. No hay nada que dé más felicidad que una conciencia en paz. Si nosotros estamos en paz con Dios, si nosotros permitimos que Él vaya moldeándonos, por lo tanto, podemos confiar en nuestra conciencia. Y si está en paz, entonces será una adquisición maravillosa. Algo que no podemos comprar ni con todo el oro del mundo. Por eso debemos de dejar que sea la gracia del Espíritu Santo la que nos llene, que sea la gracia del Espíritu Santo la que nos vaya moldeando para que nuestra conciencia esté del lado correcto y no del lado de Satanás. Recordemos, hermanos, que únicamente nosotros somos los que decidimos, al fin y al cabo. Solo nosotros podemos ejercer voluntad y decidir nuestro destino. Nadie más puede hacerlo por nosotros. Esa es la única parte en la cual podemos participar en esa decisión. Así que pongamos todo nuestro empeño, nuestras energías en permitir que nuestra voluntad esté de acuerdo con la voluntad de Dios, en hacer todo el esfuerzo del mundo para permitir que el Espíritu Santo nos moldee completamente. Que el Señor los pueda bendecir y puedan pasar un feliz resto del día.